Esta es la predicación correspondiente al domingo 1 de mayo de 2022. En esta mañana leemos en el libro de los Hechos, capítulo 9, versículos 1 al 19, que dice así: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallaba algunos hombres o mujeres de este camino, los trajera presos a Jerusalén. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, porque a la verdad oían la voz, pero no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándolo de la mano, lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora, y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías, que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayeron de sus ojos como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Hasta aquí la lectura de la Escritura, la palabra del Señor en esta mañana. Hay momentos en nuestra vida que percibimos de manera especial, a los que damos un significado que sobresale sobre el discurrir habitual de nuestra vida cotidiana. Hay momentos que marcan un antes y un después, que para bien o para mal nos condicionan para el resto de nuestra vida. Eso es lo que le ocurre aquí a Saulo de Tarso, que después será conocido como Pablo de Tarso. Saulo estaba completamente convencido y estaba completamente seguro de cuál era su misión en el mundo, sobre qué debía hacer, sobre el rumbo que su vida debía seguir. No se encontraba en un momento de crisis, de duda, incertidumbre. A veces ocurren momentos de crisis en nuestra vida en los que nos dan pie a un cambio de orientación o de rumbo, pero nada de esto no está ocurriendo en Saulo. Saulo tiene muy claro qué es lo que tiene que hacer, quién es, cuál es su misión, y no tiene ningún tipo de experiencia subjetiva que le haga pensar que va a haber un cambio en su vida. Eh, todo lo contrario de lo que vemos aquí en Pablo, ¿no? Saulo tiene una fe inquebrantable en el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tiene una identidad clara. Saulo era fariseo, un judío de pura cepa, como él mismo escribe posteriormente a la carta a los filipenses, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. No hay dudas en Pablo. Tiene una identidad muy clara, sabe dónde viene, eh, sabe cuál es su misión. Tiene una misión y una visión de lo que debe hacer. Era una misión y una
visión rotunda, incluso fanática, ya que como seguidor del Dios de Israel debía acabar con aquellos judíos que profesaban seguir a aquel judío que era Jesús de Nazaret. Él mismo nos lo dice en esa misma carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículo 6, en cuanto a Celo, perseguidor de la iglesia. De esta misma manera se caracteriza el comienzo de nuestro relato. Lo acabamos de leer, versículos 1 y 2, Saulo respirando aún amenazas y muerte. Esta descripción tan gráfica, tan vívida, ¿no? Pensamiento hebreo, la respiración representa la vida, el hálito vital, ¿no? En este caso, toda su vida, todo lo que lo alimenta vitalmente es amenazas y muerte. Esta es una descripción extraordinaria sobre Saulo en este momento. Contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco. Aquí vemos a un Saulo más papista que el Papa, permíteme la expresión, no hay componendas, no hay matices. El mismo va al sumo sacerdote para que le autorice a capturar, a perseguir a aquellos judíos dentro de las sinagogas que están confesando y siguiendo a este Jesús de Nazaret. Y por último, como decíamos antes, este Saulo no se encuentra en un momento de crisis personal ni existencial y tampoco se considera indigno o incapacitado de ninguna manera para tal misión. No hay una experiencia subjetiva que le haga pensar que su vida va a dar un vuelco. Es más, su autoconciencia delante de Dios es la de ser irreprensible. Lo sigue diciendo en ese retrato biográfico que hace el propio Pablo, autobiográfico, el propio Pablo en su carta a los Filipenses, en versículo 6, en cuanto a la justicia que se basa en la ley, según los cánones de la propia ley, soy irreprochable. No hay una conciencia subjetiva de indignidad, de incapacitación, todo lo contrario. No hay una conciencia atribulada, ni un sentido de acusación contra sí mismo. Él se considera, según su cumplimiento de la ley mosaico, totalmente aprobado delante de Dios. Y a pesar de todo ello, la vida de Saulo da un vuelco, un giro totalmente inesperado. Algo que no entraba en sus planes, que no hubiera imaginado y que rompe completamente sus esquemas preconcebidos. Camino a Damasco, Saulo se encuentra con Jesús resucitado. Hemos leído versículos 3 al 5. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Podemos imaginar, pero difícilmente podemos hacernos cargo del impacto que tuvo para Saulo este encuentro, aquella experiencia. De hecho, su estado podría caer bajo la descripción de ser postraumático. Leemos en versículos 8 y 9 de este capítulo 9 de los libros de los Hechos. Entonces Saulo se levantó del suelo y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándolo de la mano lo metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Cómo podemos entender esta experiencia? Usualmente la entendemos como una conversión. A veces nosotros entendemos la conversión de una determinada manera como una experiencia subjetiva. No es esto lo que tenemos aquí en Pablo, en Saulo. Si entendemos conversión por un cambio radical de vida, de orientación de vida, sí, efectivamente. Esto está más cerca de lo que ocurre con Pablo. Si entendemos por conversión un cambio de religión, como si hubiera pasado del judaísmo al cristianismo, efectivamente no, porque no existen como entidades separadas, como religiones separadas. De hecho, como hemos visto antes, Saulo va recorriendo las sinagogas de Damasco. Es un judío, dentro del ámbito judío, que se mueve por el circuito de sinagogas de fuera de Judea, para ir atrapando a aquellos judíos que siguen a Jesús, esos sinagogas que están en la diáspora. Es un judío persiguiendo a otros judíos por mor de un maestro judío. Estamos dentro del ámbito judío, dentro de
esa división entre judíos y gentiles. Estamos en este ámbito judío. Por lo tanto, no diríamos un cambio de religión, tampoco hay un cambio de Dios o de lealtad o de fe, porque tampoco eso fue lo que ocurrió a Saulo, que siguió manteniendo su lealtad al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, al Dios de lo que, del Antiguo Testamento, que en perspectiva cristiana, pues creemos la continuidad del Antiguo y Nuevo Testamento, y por lo tanto que estamos hablando del mismo Dios. Saulo creía y siguió creyendo en el mismo Dios. Saulo creía y siguió creyendo en las promesas que aquel Dios había hecho en el pasado a su pueblo Israel. Y Saulo siguió leyendo y estudiando las escrituras hebreas, nuestro Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué cambia en aquel camino a Damasco para Saulo? Pues lo que aquí ya ocurrió fue un punto de partida. No es que lo que allí ocurrió ya, digamos, le dio un conocimiento absoluto, un conocimiento completo de todo lo que después él escribió, de lo que pensó, de lo que reflexionó. Es un punto de partida, un encuentro con el Jesús resucitado, y darse cuenta de que aquel a que él estaba persiguiendo, ahora lo estaba llamando a una misión completamente contraria a la que él estaba llevando a cabo. Como decimos, es un punto de partida, pero el propio Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 1, versículos 11 al 22, lo puedes leer, relata cómo él, después de este encuentro con Jesús resucitado, hay todo un proceso, digamos, de aprendizaje, reflexión, probablemente de encuentro con otros seguidores de Jesús, con otros cristianos. Es decir, una etapa de aprendizaje, de desarrollo, de reflexividad, de comprensión, de profundización a partir de aquella experiencia, en lo que las escrituras hebreas decían y cómo a la luz de Jesús, muerto en la cruz y resucitado, cobraban un sentido pleno. Él está en una larga estancia que va desde estar en Arabia, después está en Damasco, después tiene una estancia muy breve en Jerusalén que se encuentra con Pedro, y después está en las regiones de Siria y Cilicia. Todo esto el Pablo nos lo cuenta en el capítulo 1, versículos 11 y 22, como digo, y digamos que todo este proceso es el que va a ir haciéndole madurar en su pensamiento teológico, y lo que después va a ir dando lugar a lo que conocemos pues, en sus cartas, ¿no?, a las distintas iglesias, en su ministerio con los gentiles, con los no judíos. Saulo se encontró con el Jesús resucitado, y eso significaba que Jesús era el verdadero Mesías del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Que Dios estaba cumpliendo por fin las promesas hechas a su pueblo, y que todo aquello tenía su sentido por medio de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús de Nazaret, el Cristo, el Mesías resucitado. Esta era la nueva comprensión que adquirió Pablo o Saulo. Saulo siguió estudiando y predicando aquellas escrituras hebreas, pero ahora bajo una nueva luz, la luz de Jesús, el Cristo. Dios se había hecho presente, no a través de la vuelta de su presencia gloriosa en el templo como se esperaba, sino a través de una única persona, Jesús de Nazaret. Las promesas de salvación, de liberación de los poderes humanos y suprahumanos, las promesas de vida y de renovación de su pueblo, las promesas de perdón de pecados y de comunión con su pueblo tras el exilio, todo ello había tenido lugar por medio de la muerte en la cruz y en la resurrección de Jesús de Nazaret. La nueva creación estaba ya en marcha con la resurrección de Jesús, esa resurrección que nos hace partícipes de esta nueva realidad
inaugurada por Jesús el Cristo, por la gracia y la misericordia de Dios por medio de la fe que confía. Las obras de la ley, circuncisión, leyes de pureza y sábado, ya no constituyen la salvaguarda de la pertenencia al pueblo de Dios de una manera excluyente y étnica, sino que ahora la fe que confía en Jesús es la puerta de entrada al único pueblo de Dios sin ninguna otra distinción. Hablando de esta manera, las distinciones fundamentales de todo buen judío, la principal, la diferencia entre judíos y gentiles, y de hecho Pablo cambia su misión de perseguir a los judíos cristianos, seguidores de Jesús, por llevar este mensaje de cumplimiento de las promesas hechas por Dios a Israel en la persona de Jesús a aquellos que no son judíos, a los gentiles. Pues, por medio de la fe en Jesús existe un único pueblo de Dios, sin estas distinciones de gentiles, judíos y gentiles, pero tampoco entre hombre y mujer, esclavos y libres, ricos y pobres, que son el paradigma de cualquier distinción cultural y social, de cualquier sociedad. Un único pueblo de Dios, todos confesando a Jesús, el Mesías. Y eso es lo que Pablo va a estar comunicando y enseñando a lo largo de toda la cuenca del Mediterráneo, hasta llegar a Roma. Al igual que el templo, la ley había perdido su centralidad, ahora en favor de la fe en Jesús. Ley y templo, las dos magnitudes fundamentales de este ámbito judío, de la fe de Israel, ahora ya pierden su centralidad en favor de aquel que nos ha hecho presente la presencia y la salvación de Dios, que es Jesús. Y aquellos que tienen esta fe en Jesús, esta confianza en Jesús, esta fe que confía, pero esta fe que también es fiel. Fe, en sentido etimológico, significa confianza, significa fidelidad, significa firmeza. Todo eso tiene que ver con la fe. Por medio de esta fe que confía, nos convertimos en participantes del único pueblo de Dios y también nos convertimos en nuevas criaturas, en participantes de ese único pueblo de Dios que con sus prácticas, sus patrones de vida, anticipan, remiten, es un signo de esa nueva creación. Nosotros mismos nos convertimos en nuevas criaturas. A lo largo de toda la Biblia ya hemos estudiado cómo la presencia de Dios, que originalmente estaba asociada al tabernáculo del templo, al final pasa por la mediación de Jesús y para aquellos que siguen a Jesús, que confían en Jesús, una vez que Jesús es ascendido a los cielos, está interiorizada, encarnada por medio del Espíritu Santo en nosotros. Esperando, de esta manera, participar de la nueva creación de Dios bajo su reinado, en la victoria ya ganada sobre la muerte, el pecado y el mal, allí en la cruz de la resurrección, pero esperando que dicha victoria sea finalmente consumada. Mientras tanto, en ese ya, de algo que ya ha ocurrido, pero todavía no ha sido consumado, en el que vivimos, el propio Espíritu de Dios se convierte en nuestra guía. Ya no es la ley la que necesitamos como una guía que nos muestre el camino. Ahora, si tenemos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios en nosotros, el mismo Espíritu nos guía, tenemos en Pablo, muy claramente. Y además nos renueva como ríos de agua viva, como hemos estado viendo todo este tiempo predicando en el Evangelio de Juan. Nos renueva como ríos de agua viva
en amor, fe y esperanza. Eh, no tenemos una nueva ley. El cristiano no tiene una nueva ley que tenga que seguir al pie de la letra. Tiene una eh, renovación de vida, una guía por el Espíritu Santo, y que produce en nosotros esa renovación en amor, fe y esperanza. Como esos patrones de pensamiento y de comportamiento que forman parte de ese anticipo de la nueva creación. ¿Pero qué pasa con nosotros? Hemos hablado de Pablo, de Saulo, de Tarso, de lo que implica esa experiencia con Jesús resucitado, y hemos hecho un resumen un poco genérico, pero bueno, intentando resumir lo máximo posible el pensamiento de Pablo, tal y como lo tenemos testimoniado en las cartas del Nuevo Testamento. Pero, ¿qué pasa con nosotros, no? ¿Qué hay de nosotros hoy? Quizás, como Saulo, te encuentres completamente seguro de cuál es el rumbo que tienes en tu vida. Quizás estés completamente seguro de tu lugar en el mundo. Quizás no estés en ninguna situación de incertidumbre, duda, angustia vital. Simplemente pienses que, bueno, así como van las cosas en tu vida está bien, no necesitas hacer nada más. Incluso puedes que pienses que eres un buen cristiano, que vas a la iglesia, que cumples en mayor o menor medida con aquello que se espera de alguien cristiano, independientemente de lo que cada uno comprenda sobre eso. Incluso puede que pienses que tu fe es la correcta y que estás en comunión con Dios. Es posible. Pero como hemos visto en esta mañana, todo esto también lo pensaba Saulo de sí mismo. Todo eso lo pensaba Saulo de sí mismo. Entonces vuelvo a hacer la pregunta, ¿qué hay de nosotros? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Debemos esperar nuestra luz cegadora y yendo a nuestro Damasco particular? Puede ser. El Señor puede obrar cosas que no esperamos en un momento determinado por personas o situaciones o circunstancias en las que no pensamos. Pero hay un camino más sencillo. ¿Que dónde encontramos a Jesús, el Cristo, hoy? Lo encontramos en las Escrituras, en la Biblia. Dios se nos revela y se nos comunica con nosotros a partir de la narración que tenemos desde Génesis hasta Apocalipsis. Entre ambos libros lo que tenemos es una narración, una narrativa. Dios no nos ha dejado una teología sistemática, ni un manual de leyes, ni de normas morales, ni un manual de instrucciones. A veces usamos en la Biblia como manual de instrucciones. Bueno, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Dios sobre tal tema? Y vamos y buscamos versículos, una concordancia, como si fuera un manual de instrucciones. La Biblia no es esto. No es ese manual de instrucciones de normas morales que debemos interiorizar y aplicar al pie de la letra. No tiene nada que ver con esto. Hay que entender de forma literal. No es nada de esto. Dios nos ha dejado constancia a través de su pueblo de un relato, de una narración. Y leemos esta narración porque en ella comprendemos quién es Dios y cuál es su misión en el mundo y para el mundo. Cuando hablamos de que la Biblia tiene una narración de principio a fin, una narrativa, queremos decir que tenga solo valor por sí misma, es decir, que no hay una realidad más allá de la narración. No decimos esto. La narración es testimonio de una realidad extratextual fuera de la Biblia, fuera del texto de la Biblia, que es la realidad de Dios, ya que la Biblia da testimonio. Pero ¿dónde lo aprendemos? Es en la narración de la Biblia, la narrativa de la Biblia, porque es importante leer la Biblia como un todo y por tanto respetar su estructura que la propia Biblia tiene. Pero en todas las páginas de la Biblia, de esa misma narración, encontramos que la presencia salvadora de Dios
es ¿quién? Su palabra. Aquella palabra que es Cristo mismo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, que desde el comienzo de la creación ya está presente, que esa palabra de Dios que se hace presente a la vida de los profetas, es esa palabra que es Cristo, hasta la palabra encarnada, Jesús, que después, que además se convierte en la palabra de vida de unos cielos nuevo y nueva tierra, renovados. Esa palabra de Dios es la que encontramos en todas las páginas de la Biblia. Por tanto, en todas las páginas de la Biblia encontramos a Jesús mismo, a Jesucristo, a Jesús el Cristo. Y ahí que digamos, la Biblia es la palabra de Dios. Por eso, leer, aprender, escuchar, transmitir esa narración bíblica es sumergirnos en un mundo de significado nuevo, como hemos dicho muchas veces, ¿sí? Es ver y estar en el mundo de manera diferente. Todos vivimos según unos patrones de significado, tanto a nivel social como cualquier grupo en que nos encontremos. La sociedad como un todo, la sociedad, los grupos sociales, allí donde estamos en relación con un grupo de personas, siempre hay una red de significados que sustenta nuestro comportamiento y nuestro pensamiento. Por tanto, leer, aprender, escuchar, predicar, transmitir, creer, prometer, anunciar, proclamar, esa narración bíblica. Es sumergirnos en un mundo de significado nuevo, es sumergirnos en el mundo de significado que nos trae, que nos acerca, que revela a Dios y que nos transmite la palabra de Dios. Por tanto, no solamente es algo que aprendemos intelectualmente, sino es algo que nos transforma, que nos configura en nuestro pensamiento y en nuestro comportamiento. Porque nos hace ver y estar en el mundo de una manera diferente. Los seres humanos somos complejos, tanto individualmente como socialmente, y no adquirimos unos patrones de comportamiento, de pensamiento, simplemente porque nosotros lo decidamos en una aplicación voluntarista, ¿no? De una teoría y una práctica, sino porque cómo definimos el mundo, cuál es el significado que atribuimos al mundo, es lo que produce en nosotros en gran medida unos patrones de comportamiento y de pensamiento, igual que esos patrones refuerzan, reinciden en ese mundo de significado. Y eso es lo que hacemos cuando nos reunimos como iglesia y leemos la escritura, y la proclamamos, y la cantamos, y la oramos. Está produciendo en nosotros una transformación, es como un sistema operativo que nos está configurando de una determinada manera. Al igual que ocurre con Saulo, cuando de sus ojos escamosos pudo contemplar el mundo distinto, no es baladí, no es arbitrario que en el encuentro con Jesús Pablo quede ciego. Y después cuando Ananías viene y ora con él, y las escamas de sus ojos escamosos, pues se retiran y ve el mundo distinto. Ya no va a ver el mundo como antes, ¿no? Ahora ve el mundo a través de los ojos de Jesús, de ese Jesús que es Mesías y que el Dios que él cree está cumpliendo todas las promesas hechas a su pueblo. Y eso es lo que pasa con nosotros. Lo que pasa también con nosotros, cuando como iglesia estamos reunidos y estamos leyendo la escritura, la estamos proclamando, la estamos creyendo, la estamos confiando, estamos siendo transformados, nuestra comprensión, nuestra visión del mundo por medio de Jesús, de lo que implica, de lo que significa, de la realidad que trae.
y entonces ya estamos en el mundo de forma distinta. En definitiva, las palabras de la Escritura nos desvelan a aquel quien es la palabra de Dios. No son solo palabras transmitidas por seres humanos, sino en las que descubrimos la realidad de Dios y sus propósitos con su creación. Todo esto lo aprendemos en esa gran narrativa que es la Biblia. Por eso debemos aprender lo suficientemente bien en compañía del pueblo de Dios la narrativa de la salvación de la Biblia, porque es nuestro camino a Damasco. Es nuestro camino a Damasco. Antes nos preguntábamos, ¿dónde encontraremos a Jesús? ¿Dónde podemos redescubrir a Jesús? Ese Jesús que pensamos que conocemos, ese Jesús que en cierto modo ya hemos domesticado y que, bueno, forma parte de nuestra vida. ¿Dónde redescubrir a Jesús? Redescubrimos a Jesús en compañía del pueblo de Dios, de la Iglesia, en la narrativa de salvación de la Biblia. Ahí es donde esa narrativa leída de principio a fin, teniéndola real y presente en nuestra vida, es como vamos a redescubrir a Jesús y por tanto a Dios, porque es la palabra de Dios. Ese es nuestro camino a Damasco. Quizás a veces ese camino nos produzca conmoción, nos deje perplejos. Bueno, eso es importante. Es nuestra oportunidad de conocer mejor, de redescubrir ese Jesús de Nazaret que pensábamos que quizás ya lo habíamos conocido. Es la palabra de Dios, que nos hace partícipes por medio de la fe que confía de la nueva realidad que Dios nos trae. Una realidad que no es una mera ilusión o una mera esperanza vana, sino en la que confesamos que es que efectivamente el mundo como lo conocemos tendrá una transformación. Y esperamos una realidad nueva, sin muerte, sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin mal. Por tanto, eso solamente lo podemos aprender dentro de esa narrativa. Y la aprendemos en compañía de otros que confiesan, que leen esa misma narrativa. Y ahí es donde descubrimos a Jesús, ahí es donde descubrimos la palabra de Dios, ahí es donde descubrimos cuál es la voluntad de Dios, los planes de Dios para su propia creación. La cuestión es, a Pablo, a Saulo, sin pretenderlo, se encuentra con Jesús resucitado en camino a Damasco. ¿Estamos nosotros dispuestos a encontrarnos con ese Jesús resucitado? ¿Estamos dispuestos nosotros participar, convertirnos en participantes de esa narrativa que aún no ha terminado, de la que nos confiesa la Escritura, formar parte de eso? ¿Estamos dispuestos a que esa narrativa de la Biblia nos abra los ojos como a Pablo? ¿Estamos dispuestos a que encontrarnos con lo que no esperábamos, con que nuestra vida cambie de rumbo? Esta es lo que este encuentro, este relato nos invita a redescubrir a Jesús. Que así sea. Amén.